pero que vimos que estaba enfermo, que estaba paralítico, y eso aprendimos que era un hombre como que puede ser incluso un creyente, pero que está sin obras, que está paralítico, que solamente puede vivir como algo religioso, como diciendo: Señor, yo aquí doy mi diezmo, ya me presenté, ya vine, te agradezco mucho, pero yo ya me voy, nos vemos la próxima semana. Pero es una vida como religiosa, pero no hay obras, no hay consagración, no hay entrega, no hay estudio, no hay meditación de la palabra de Dios. Pero sí, el domingo corrí, dancé, hablé en lenguas y traje mi diezmo, Señor, ya. Pero no hay obras, sino que está paralítico, solamente con una creencia religiosa, a la cual Pablo le dijo: Eneas, Jesús te sana, el Señor Jesús te sana. Bueno, veamos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí un hombre que se llamaba Eneas, ¿sí?, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesús el Cristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Miren, eran muy importantes los milagros en el tiempo de los apóstoles. Quiero que vayan notando eso, cómo los milagros cooperaban para lo que era el crecimiento del evangelio, para el crecimiento del reino de Dios. Era como muy necesario que se dieran estas evidencias de los milagros para que vieran el poder que había en el nombre de Jesús y en quien se predicaba el evangelio. ¿Ve? Usted no mira algo espiritual hoy de aquí al apóstol Pablo como diciendo: voy a ungirte con aceite y ahorita voy a orar y voy a reprender la enfermedad y ahorita todos van a saber que yo soy el apóstol Pedro, soy el primer papa. No, sino que mire, la importancia aquí del mensaje es esto: que después de la curación, después del milagro de ese paralítico, ¿qué fue lo que sucedió? Ve al verso 35. Y le vieron todos los habitantes de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Note esto: se convirtieron al Señor después de ver ese milagro, esa sanidad. Pero hoy en día hay chamanes en los púlpitos que dicen: yo tengo poder para sanar un paralítico, yo tengo poder para hacer crecer el pie, tengo poder para resucitar a un muerto, así como lo hizo Pedro o Jesús. Y ellos lo que hacen es que quieren que las cámaras se vayan hacia ellos para agarrar fama. Pero pregúntese usted, después de ese milagro, después de esa sanidad que supuestamente ellos hacen, ¿cuántos se convierten al Señor? ¿Cuántos? A veces ni el mismo que recibe el milagro, por aquí lo recibe y se va por allá lo mismo a su vida. Porque no es lo mismo, o puede ser que ni siquiera sea un milagro lo que están haciendo, sea una farsa, o puede ser un milagro engañoso de parte de Satanás también. El punto es que hoy en día, cuando celebran esos supuestos milagros, se debería de ver también las conversiones de la gente, así como se miraban en aquel tiempo. Mire, los milagros que acompañaban a los apóstoles servían tanto para poder emprender una predicación, poder hablar de un tema, para hablar de Jesús y utilizar el milagro como base para luego anunciar el evangelio. Pero hoy no se predica el evangelio y se predica más el enfoque en milagros, y el evangelio no. Por eso la gente no se convierte al Señor. Muy bien, ahora vamos a ver el segundo milagro, que también es Dorcas, que también va a decir que también a través de ese milagro se convirtieron muchos. Entonces, que había una mujer que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí vemos un contraste: un hombre que no tenía obras, que estaba paralítico, y una mujer que sí tenía abundantes obras. Verso 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca
de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué vemos ahí? Que esta mujer era muy querida. Mire, dice cómo la tenían rodeada las viudas y los hermanos por el cariño que le tenían a ella. ¿Pero por qué? Porque dice en contexto que ella abundaba en buenas obras. Era una mujer muy dadivosa, una mujer que dice que hacía muchas limosnas y que ayudaba a los pobres, a los necesitados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice túnicas, a ver, vamos a usar este símbolo, verso 39. Levantado entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué significa túnicas? ¿Para qué sirven las túnicas? Para cubrirse, ¿sí? Eso significa que era una mujer espiritual, que cuando miraba a alguien débil espiritualmente, incluso tropezaba o caía en algún pecado, ¿qué hacía ella con su amor, con su cariño, con su piedad? Lo cubría, lo ayudaba a levantarse. ¿Sí se entiende ese símbolo? ¿Sí? Y a veces no tenemos ese hábito, ¿no?, de ser más compasivos, misericordiosos, de levantar al que está débil, de cubrir al que está como descubierto, porque el pecado nos hace estar descubiertos, desnudos. Entonces esta mujer era una mujer muy compasiva, llena de amor, llena de compasión, llena de carisma, ¿sí? Y por eso dice que estaban ahí rodeándola, recordándola con un gran cariño, con un gran amor. Sí, la semana pasada dijimos, ¿no?, que bueno, cómo es que a veces pensamos por qué se murió el que era bueno y no se murió el que no era tan bueno, ¿no? Como si nosotros tuviéramos dominio de la muerte, ¿no?, de la vida. A veces decimos, ¿por qué no se murió aquel que casi ni sirve, ni trabaja casi, anda mejor allá en el mundo? ¿Y por qué se murió alguien que era uno que servía al Señor, ¿no? ¿Por qué no se murió mejor aquel que ya estaba muy viejito, que ya casi no sirve para nada? Pero pues nosotros no somos dueños de la vida, el dueño de la vida es el Señor. Ahora, imagínense un momento aquí en esta escena, que el Señor le devuelve la vida a esta mujer, que era una buena servidora, una buena hermana. Bueno, pónganse a pensar, vamos imaginándonos un poquito. Ya la mujer, ya la hermana había muerto. Imagínense que ¿en dónde estaba ella? A ver, ¿en dónde creen que estaba, hermanos? ¿Dónde creen que estaba la hermanita Dorcas? ¿Dónde cree que estaba ella ya? Ya estaba con el Señor, ya estaba descansando, estaba en paz, estaba disfrutando de lo que no hay aquí en esta vida. Y había salido de esta vida. Y de repente el Señor la vuelve a resucitar, la vuelve a levantar, imagínense. Imagínense por un momento que ella está gozando ya con Dios, estando ahí ya, digamos, en la presencia de Dios. Y de repente cuando abre los ojos y dice, ¿qué estoy haciendo acá otra vuelta? ¿Por qué me regresé de donde estaba? Si yo ya no quería salir de ahí donde estaba, ¿no? Pero imagínense, ¿no?, que cómo es Dios, que es el que nos da la vida, Él es el que nos da el tiempo de vida aquí. Ahora vemos que Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Verso 40, mire, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Si hubiera sido un youtubero de hoy, de los que hacen milagros, de los milagreros, ¿sabe qué? Se pone la cámara enfrente y pide a todo el público que lo vea. Y pone enfrente al muerto, pone enfrente hasta con 2, 3 cámaras y se vean el milagro que va a suceder ahorita. Vean y sigan compartiendo, sigan dándole like para que más miren el video. Y él pusiera su cámara de frente, pero Pedro no hizo eso. Pedro sacó a la gente para hacer algo. Miren lo que hizo. Dice que sacando a todos se puso de rodillas. Eso significa humildad.
y oró. Oró significa que le estaba como pidiendo a Dios su voluntad. No nomás es que yo voy a declarar, y yo voy a declarar y declaro que se levanta este muerto, no. Sino que se ponen de acuerdo con Dios. ¿Qué vemos? Que se pone en comunión con Dios. Y Dios le hace ver que la quiere todavía tener viva aquí. Pero no es que yo declaro, y lo que yo declare mi boquita tiene poder. Significa que se pone en comunión con Dios Pedro, pero no llama a la gente, no llama a la multitud para que vean y digan, oh, Pedro, tú haces milagro, Pedro. No, lo que está haciendo es manteniéndose humilde, humillado, de rodillas, puesto ante Dios, pidiéndole su voluntad. Muy bien. Entonces, ¿qué más pasó en el verso 42? Mire, después de este suceso, después de este milagro también. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahí está. Mire el efecto de los milagros. Creían en el Señor, se convertían al Señor. Pero vuelvo a decir, no es como hoy en día de los milagros que se hacen y la gente va tras milagros. Pero no hay conversión, no hay entrega, no hay arrepentimiento, no hay una vida nueva todavía. Muchas veces la gente lo hace por la religiosidad. Donde se predica mucho de milagros, lo hacen por la religiosidad, por todo aquello que miran y miran y miran y quieren ver más. Muy bien, verso 43. Aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Y aquí vamos a entrar un poquito para ver a Pedro con un poquito de carácter fuera de orden, si se puede decir, porque vamos a hablar de los judíos que están apegados a la ley. ¿Y él dónde va a estar? En casa de un tal, ¿qué? Simón curtidor. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué dice el nombre? ¿Por qué dice el oficio? ¿Qué importa dónde se iba a quedar? Al final de cuentas no es importante. No, aquí esto lo resalta la Biblia porque hay que hablar del oficio que hacía este hombre. Este hombre vivía cerca del mar. ¿Por qué? Porque él era un hombre que curtía pieles de todo tipo de animales, incluyendo animales que eran impuros para los judíos. Animales como el puerco, animales como el avestruz, animales como camello, animales como, ¿cuáles otros? Muchos animales que en la escritura habla que son impuros, son animales sucios. Ahora imagínese a Pedro, está quedándose en casa de ese hombre, y usted imagínese la escena. Está llena de pieles por donde quiera, de animales impuros. Huele, hiede, porque es casa de un curtidor. Pero eso va más allá que el olor. Si Pedro entraba en esa casa se iba a contaminar, y como judío tenía que entrar luego en un sistema de purificación, en un sistema ritual de lavamientos, y él no podía participar de lo que llaman la Pascua porque era un judío que guardaba la ley. Entonces Pedro tiene todavía algo metido de eso en la ley, pero es ahí donde Dios va a procesar todavía cosas que Pedro tiene que ir dejando todavía. Fíjese, este punto todavía, y vamos a ver el carácter todavía ahí, cómo el Señor sigue tratando con Pedro, enseñándole todavía algunas cosas. Acuérdense que aquí la iglesia acaba de salir de Jerusalén. A los más que ha ido a predicarles es a los que son mezclados con gentiles. A Samaria, que era una mezcla de judíos con gentiles, no legítimos gentiles. Pero acá va a suceder que va a ir con un gentil, con un romano, que ahorita vamos a ver cómo es que Pedro se comporta cuando está frente a él. Hermanos, ahí vemos algo como Dios sigue trabajando hasta en la vida de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y nos quedamos asombrados, mira, hermano, hoy en día hay gente que predica desde el púlpito y se sienten los super santos, se sienten también que son intachables y miran a otros de otra religión como gente que no va a ser salva, los desprecian, o de la misma iglesia. Cuando miran a un pecador lo apuntan al pecado, le hablan desde el púlpito acechándolo acusándolo de que es un pecador. Hay
legalismo, ¿sí? Y exactamente no era Pedro así, pero él con la mentalidad judía, con muchos judíos todavía hoy en día que no conocen al Señor Jesús, para ellos nosotros no somos pueblo de Dios. Somos gente sucia, gente inmunda, gente aborrecible. Pero Pedro tuvo que pasar ese proceso que Dios le dio de aprendizaje como un cabeza dura que no entendía. Y así nosotros, lo mismito nosotros, para que podamos entender que no somos quienes nosotros para vanagloriarnos y exaltarnos, aunque somos hijos de Dios, aunque somos el pueblo apartado de Dios y vamos a ir con el Señor, no somos quienes para exaltarnos contra otros humanos que porque no creen en lo que nosotros creemos o porque simplemente están en una religión equivocada. Nosotros no somos quienes para enaltecernos absolutamente en nada, en nada, en nada. Y Dios tiene que muchas veces tratado con nosotros para tratar a la gente de una manera, de una forma respetuosa, de una manera con amor, con cariño y no de una manera despreciable. ¿Sí? Bueno.